Wireland es un juego creado recientemente por esta chica que se hace llamar Lynn. Probablemente no te suene el nombre, pero es también la autora de Heart Rocket, otro RPG Maker que está basado en Love Live. No conozco mucho del tema, así que volvamos al otro juego. Wireland trata que un día, como cualquier otro, un chico gato llamado Diubiu se da cuenta que su novia había desaparecido, hasta encontrarla en el inodoro. Este es ahora un fantasma y cuenta que su cuerpo ha sido arrebatada por ella misma, pero de otra dimensión. Bueno, es así de confuso. La cuestión es que la pareja decide ir al mundo habitado de muchas wires a recuperar su cuerpo físico. Y así empieza esta no seria aventura. Wireland se juega como un RPG tradicional, es decir, por turnos, con el giro que no existen los ataques normales, sino que todos gastan MP, en alguna cantidad. Si bien hace sonar que el manejo y administración de los puntos de magia es sumamente importante, pues honestamente no lo es tanto, ya que las peleas aquí suelen durar muy pocos turnos, ya sea que los mates muy rápido a ellos o ellos a ti. Además que usualmente antes de cada jefe recuperas toda la vida y mana, siendo así las peleas muy básicas. Sin embargo funcionan ya que duran tan poco que va de la mano con la duración del juego en general y van derecho al punto. Sin embargo, lo que hace que hoy esté hablando del juego no es necesariamente el sistema de combate, sino el amor que le puso la autora al juego, literalmente hablando, ya que este juego fue un regalo de cumpleaños para su novio y se nota bastante, y no lo digo porque hay algo de self-insert, sino al cariño que tiene, al menos visualmente hablando. Si bien me gustan lo variado que son los diseños de los personajes, aunque sean literalmente la misma persona, o no a la vez, sino cosas como que sus expresiones cambian a medida que les haces daño, o que cada ataque tenga una pequeña animación. Bueno, en realidad son solo 2 dibujos, pero se entiende. O inclusive de los enemigos, demuestra que tanto cariño y empeño le dio al juego para que sea una grata experiencia. Les recuerdo que ella sola se encargó de todo lo visual. Honestamente al principio me recordó un poco a Kaima, ustedes saben, una historia bonita, cortita y con peleas de por medio, aunque esta intenta ser más graciosa, así que imagina algo de ese estilo y también bastante más cursi, por obvias razones. Honestamente el humor no fue tan de mi agrado, excepto un personaje extra casi al final del juego muy meta que me pareció hilarante, pero quizás el humor que maneja con muchas referencias y parodias les puede gustar, solo no fue mi tipo de humor. Si bien, como dije, visualmente es muy bonito, creo que el mapeado se siente un poco vacío a veces o incluso innecesario. Es decir, hay un par de mapas enteros que no traen casi ningún propósito y podrían ser simplemente movidos a otro lado. Incluso tiene un par de errores que no hace claro por dónde puedes caminar y por dónde no. Hay algunos problemas con las transiciones de mapas, sobre todo, ya que muchos te llevan al siguiente mapa aunque estés yendo de costado, lo que hace que vayas y vuelvas accidentalmente. También hay un poco de backtrack, porque es necesario volver atrás para poder progresar, pero tampoco es para tanto, ya que el mapa es bastante pequeño. Cerrando la reseña para que sea cortita y concisa, quiero decir que el juego en general me gustó, no es nada del otro mundo y prácticamente lo visual es lo que más interesa y hace que uno siga. Sin embargo, puedo garantizar que si lees lo que la autora escribió explicando cada cosa, te darás cuenta lo personal y sentimental que el juego realmente es, y como todo el mundo sabe, cuando una obra expresa y refleja los sentimientos de la creadora, entonces deja de ser un simple juego para convertirse en arte.